todos y todas. Hoy vamos a encontrarnos para hablar de la investigación documental. Este es un tipo de investigación clásica al interior del campo de la investigación cualitativa y básicamente lo que nos propone es acercarnos a documentos, textos, otro tipo de registros. Y en esto radica precisamente su novedad. A diferencia de otras metodologías de la investigación cualitativa, en el caso de la investigación documental ya no vamos a situarnos en el encuentro y en la conversación o en la indagación con las personas, sino que lo vamos a hacer con fuentes documentales. Estas fuentes documentales en su gran mayoría o por lo general son textos escritos, pero de manera más reciente también se pueden incorporar otro tipo de fuentes audiovisuales o visuales, pero los textos escritos son como el centro de la investigación documental. Entonces, es una metodología de investigación escrita en esa tradición cualitativa, pero que está no solo como una simple o mera cronología de un corpus documental, sino que lo que busca es también explicitar desde esa construcción documental cuáles son las tensiones, los sentidos, los silencios, las exclusiones o invisibilizaciones que han existido en términos de una construcción documental alrededor de un eje temático o un campo problemático. Entonces, ahí creo que es fundamental que ustedes puedan entender que permite acercarnos a otro tipo de fuentes, que ya no son las fuentes que más usualmente utilizamos en la investigación cualitativa, que lo que se podría denominar esas fuentes primarias que están directamente atravesadas por las personas, sus sentidos y experiencias, sino que aquí en la búsqueda central está relacionada con esos textos o esas fuentes más dispersas, más específicas, más textuales, para elaborar una visión muy panorámica, pero a la vez muy crítica de lo que se ha venido produciendo en términos documentales. Esta búsqueda entonces no es neutral porque lo que se espera desde una investigación documental es tener una sensibilidad alrededor de lo que los textos nos están diciendo y alrededor también de lo que no está escrito y de los vacíos o las ausencias que se establecen también en ese eje temático. Por eso no es solo un ejercicio técnico, no es solo un ejercicio bibliográfico, la investigación documental es una práctica crítica en términos de la relación que establecemos con los textos, con sus ausencias y posibilidades. Y también un poco para evidenciar cuáles han sido esos saberes producidos, cuáles son esas maneras de poder hacerles también preguntas a los textos a la luz de los escenarios contemporáneos y a partir de ahí también revisar ética y políticamente cómo han venido siendo esas construcciones textuales. No se limita entonces la investigación documental a simplemente recopilar documentos, sino que hace un ejercicio crítico, interpretativo de estos y por eso tiene un potencial también epistémico, en términos que permite reconocer, dependiendo de cuál es el corpus establecido, su contexto histórico, cuáles son las huellas del pasado, pero también las formas en que esto atraviesa el presente en términos textuales y del campo de conocimiento que se está definiendo o el campo o eje problemático sobre el que se está trabajando. Esto entonces nos brinda, desde esta perspectiva, la investigación documental, una posibilidad reflexiva en términos de los textos y para poder revisar cuáles son esas categorías analíticas, esas maneras en que hemos venido construyendo normativamente un eje problemático, construyendo desde la literatura existente, desde las indagaciones o investigaciones previas, pero también en términos de un campo de producción de conocimiento, cómo se han venido estableciendo las maneras, los trazados y las apuestas epistémicas o conceptuales alrededor del mismo. En ese sentido, es muy importante la investigación documental para observar también las estéticas de los procedimientos textuales, las maneras en que se pueden establecer semejanzas y diferencias en un campo y también categorizar experiencias desde la misma producción textual y distinguir cuáles son esos elementos más abordados textualmente en términos de una política pública, en términos de un eje temático, una conceptualización y todo este tipo de cosas nos lo permite hacer la investigación documental, lo que le da también una característica bien interesante y bien relevante cuando no necesariamente tenemos que ir a preguntarle nuevamente a las personas, sino que podemos acceder a estas otras formas de acercarnos a lo que podríamos denominar que son fuentes secundarias. Esto tiene especial relevancia cuando estamos también pensando en campos que han sido tienen una fuerte producción o por otro lado, para evitar revictimización
frente a ejes temáticos que, por ejemplo, involucren a niños, involucren a personas que han sido previamente violentadas. En muchos casos, la investigación documental, desde una perspectiva crítica analítica, lo que nos permite es acceder a la producción de conocimiento existente, hacer análisis de esa producción de conocimiento, de lo que se ha venido produciendo en términos normativos o de políticas públicas en un campo o en términos de su literatura, y no volver nuevamente a indagarle a las personas que han sido afectadas por cualquier vulneración. Esa es una opción que también nos permite este tipo de investigaciones y que siempre resultará muy valiosa. Entonces, en ese sentido, para la investigación documental ya no entro, mi fuente o mi unidad de análisis no lo constituyen las personas que están siendo afectadas por un específico tema o problema, sino que la lectura interpretativa y toda la interlocución se hace con los textos. Por eso, si es importante la investigación documental, todo el escenario de la recolección, recopilación y selección de esa información, de esos textos que van a componer el corpus documental, y definir cuáles son los límites también de ese corpus. Si solamente voy a trabajar con material audiovisual, o si voy a trabajar con periódicos, o si voy a trabajar con artículos resultados de investigaciones, si se van a incluir o no memorias de eventos, si el análisis es más del orden normativo de las políticas públicas, el tipo de instrumento que puedo usar, desde luego, el tipo de ficha o cómo voy a organizar esa información que se genere a partir del análisis que haga de esas fuentes documentales definidas. Entonces, por eso, esta identificación, selección y análisis está directamente también relacionada con la problematización realizada y con lo que plantean los objetivos. Recuerden que las metodologías no están desconectadas de toda la construcción del diseño del proyecto de investigación. Por eso, desde la perspectiva de la investigación documental, para no subsumirla en la simple selección y revisión de un material bibliográfico, sino darle la potencia que efectivamente como metodología de investigación tiene, es muy importante pensar los textos como escenarios vivos de enunciación, que nos están diciendo de manera condensada cuáles fueron las memorias, los discursos, las relaciones de poder, cómo se articulaban, cuáles son los saberes en tensión y las disputas que hay también alrededor de un eje problemático o de un campo. La tarea documental entonces no es un acto neutral. Indiscutiblemente también es un acto con implicaciones políticas, porque hay toma de decisiones en términos de qué queda por fuera, qué se incluye y cómo se hace esta lectura analítica de lo documental. Exige también una sensibilidad del investigador en términos de que pueda entender a qué voces le da más lugar, qué archivos y selecciones hace y cuáles son las huellas que quiere volver legibles para interrogar los modos en que entendemos lo que hoy se configura como real, y para entender los modos que en el caso de los mismos textos quizás no han sido suficientemente explicitados. Lo que creo que permite también en su riqueza la investigación documental es que podamos acercarnos a textos que aparentemente han sido leídos y hacerles unas lecturas analíticas, críticas, otro tipo de preguntas que nos permitan mirar los textos, esos textos y sus producciones y lo que hay alrededor en ese corpus documental de otra manera y generar de ahí resultados divergentes, distintos, más allá de los usos comúnmente apropiados de ellos. Esta metodología define además que es muy importante no solo tener un rigor analítico, una capacidad interpretativa de lo textual, sino también una disposición para leer con sospecha, para salir de los lugares comunes de la lectura, de los lugares comunes de lo analítico y preguntarse, hacerse otras preguntas en la relación con los textos. ¿Quiénes hablan? ¿Cómo lo hacen? ¿Desde qué lugares de enunciación hablan? ¿A quiénes excluye? ¿Quiénes se silencian? ¿Qué posibilidades de transformación también nos está hablando ese documento, esos textos? Y cómo volverlos material de reflexión crítica para esta metodología de investigación. Eso implica entonces que hay que generar y configurar un territorio de pensamiento desde los textos. Por eso la selección de los textos en la investigación documental o del material o el registro con el que se vaya a trabajar no puede ser una selección arbitraria, ingenua, sino que tiene que ser una selección directamente relacionada con lo que planteamos en los objetivos de investigación y con el propio andamiaje metodológico construido, para que a su vez ese territorio de pensamiento pueda propiciar nuevas conexiones, puedan generarse nuevas articulaciones y nuevas maneras de leer esa posibilidad interpretativa que los textos mismos nos están proponiendo. En ese término, establecer además relaciones y realizar lecturas que puedan ser lecturas situadas de lo que los textos proponen, pero a su vez establecer relaciones entre ese corpus y entre ese corpus y el contexto del cual son parte.
Ahí creo que son muy, muy importantes estos planteamientos de Reyes Ruiz y Carmona Alvarado, que tienen un texto muy breve, pero que creo que proponen una cosa muy valiosa y es cómo no nos podemos quedar en la investigación documental, como en esa búsqueda de información, sino sobre todo generar lecturas críticas, situadas, que permitan comprender y tensionar las maneras en que hemos estructurado los campos y las categorías de análisis, los enfoques del pensamiento, las distintas formas y momentos y los territorios cartográficos que esos propios textos proponen para dar cuenta de los avances del campo, pero también de las tensiones, de los vacíos, de las discontinuidades, de esas posibilidades también de innovación, de eso que podemos también a partir de esa lectura cartográfica o crítica o situada proponer. Entonces, ellos proponen unos puntos de referencia que quiero un poco profundizar con ustedes para precisamente, y creo que eso es de las cosas más importantes que me parece en torno a esta metodología, es que no la situemos como una metodología banal o instrumental, sino que le podamos ver toda la pertinencia que tiene, no solo en términos metodológicos en sí mismos, sino también en términos epistémicos. En ese sentido, un criterio que podríamos pensar para hacer la investigación documental o una manera de abordarla es desde un criterio cronológico. Esto tendría un sentido en términos de que nos interesara revisar el devenir histórico de una categoría, cómo ha sido tratada en distintos momentos, cuál ha sido el campo de análisis y cómo se ha construido esa categoría, identificando momentos, identificando autoras o autores, corrientes que han configurado el sentido y el entramado categorial. Esto podría tener mucho peso, podría ser una forma de hacer investigación documental muy interesante para mirar cómo una categoría emerge, cómo se transforma, cómo se resignifica y cómo es leída contextualmente en el presente. Ahí una propuesta de preguntas orientadoras, de acuerdo a Reyes Ruiz y Calmón Alvarado, podrían ser cuáles han sido los principales exponentes y postulados que han desarrollado en esa categoría, cómo ha sido redefinido o renombrado a lo largo de un periodo histórico particular y qué debates y giros conceptuales han marcado su evolución. Esto nos llevaría a revisar las transformaciones que hay alrededor también de las conceptualizaciones y de las propias teorías, en términos histórico-cronológicos. Otra manera de hacerlo puede ser más desde un criterio geográfico. También puede ser muy interesante mirar cómo una categoría ha sido abordada en distintos territorios. Cuáles han sido las lecturas en contextos socioculturales singulares o distintos, reconociendo esas condiciones históricas, políticas y epistémicas que han favorecido o limitado su desarrollo. Este sería un análisis un poco más amplio porque entra ya a revisar los asuntos contextuales, territoriales y epistémicos en los cuales también se ha permitido o no el avance, los retrocesos, las tensiones, las dificultades, pero también las posibilidades en los entornos geográficos alrededor de ejes polémicos o categoriales. Ahí podríamos pensar en preguntas, como lo plantea Reyes Ruiz y Carmona Alvarado, alrededor de cómo se ha distribuido geográficamente el interés por la categoría. O sea, hay alguna dispersión, hay puntos que han sido más trabajados en determinados contextos y hay otros puntos que han sido de pronto menos trabajados en otros contextos geográficos. ¿Cómo se ha construido esa teorización en distintos lugares, donde ha habido una apuesta por determinado enfoque y en donde de pronto ha habido una apuesta por otro enfoque mucho más diverso? ¿Qué dinámicas actuales además ocurren en términos geográficos alrededor de la construcción de ese campo? Eso puede ser muy, muy interesante y muy valioso cuando lo que nos interesa frente a un eje problemático en particular es poder comenzar a hacer como comparaciones entre las formas en que han sido abordados en contextos de países, voy a poner ejemplos, hacer la revisión de una categoría como la confianza, por ejemplo, en cómo ha sido abordado desde el punto de vista normativo o investigativo en distintos países de América Latina. Esa podría ser una manera en términos de hacer un análisis documental que permita un criterio de comparación geográfica. La otra parte que podríamos revisar en el análisis documental también pasa, o en la investigación documental, es criterios del orden metodológico, centrarnos en las metodologías. Esto tiene un sentido especialmente para investigaciones, en términos de describir no solo los métodos o las metodologías más usadas, sino de reconocer esas relaciones entre las elecciones metodológicas, las posturas epistémicas que hay detrás de cada metodología y poder también leer los vacíos metodológicos existentes.
Entonces, como que esta perspectiva de mirar los diseños, los enfoques, los ejes analíticos también podría ser un asunto sumamente interesante en términos de lo que podría propiciar la investigación documental. Ahí nos podríamos hacer preguntas como qué paradigmas y enfoques epistémicos están direccionando el estudio de una categoría o de un eje problemático en particular, qué metodologías, técnicas, instrumentos son los más usados, pero también cuáles están totalmente ausentes y qué propuestas metodológicas alternativas que puedan ser más críticas emergen o no en ese campo. En esto habría también otras maneras de hacer el abordaje, pero creemos que desde la investigación documental también es muy interesante la revisión metodológica. Y por último, una propuesta que también es sumamente valiosa tiene que ver cuando lo que nos interesa es cuáles son las innovaciones que existen en términos de ese eje problemático, de esa categoría o de ese campo del que estamos, en términos de cómo aparecen en los textos o en los recursos sobre los que estamos abordando el tema que constituye nuestro corpus alrededor de la innovación. ¿Cómo identificamos aportes, hallazgos, vacíos presentes en la investigación o en el corpus documental de los que estamos trabajando en el campo, porque implica no solo leer los textos, sino reconocer las transformaciones que se han producido en el conocimiento? Implica entonces mirar qué horizontes innovativos se abren y qué cosas de pronto se mantienen más desde la tradición o la estructura más tradicional. Esto, desde luego, si lo que nos interesa es revisar el campo contemporáneo y hacia dónde van esas apuestas en términos de ese eje problemático que estamos manejando. No implica, y esto me parece muy importante, que en el escenario investigativo uno no pueda combinar estas cosas. Desde luego yo puedo hacer una investigación documental que esté centrado en los aportes metodológicos, pero que también pueda revisar los criterios de innovación y pueda revisar las contribuciones epistémicas, conceptuales que ofrecen a la práctica investigativa, los vacíos, las tensiones que quedan abiertas y los aspectos que pueden ser interesantes explorar o construir teóricamente. En ese sentido, para ir cerrando, la búsqueda de la investigación documental es construir un ejercicio interpretativo. Por eso no es simplemente la descripción, aunque la descripción puede ser un primer momento de esta investigación documental. La lectura crítica del campo es fundamental, revelar lo que no ha sido dicho, no caer en los lugares comunes. Si vamos a hacer una investigación documental es porque vamos a hacer un ejercicio analítico valioso que nos permita mirar otros entramados más allá de los lugares comunes que cualquier lectura pueda hacer de un texto o de un corpus documental. Por eso no nos podemos quedar en la investigación documental en una simple descripción, aunque la descripción pueda ser un primer paso, sino poder profundizar en los vacíos, en las tensiones, en las ausencias y en la forma en que se ha construido ese campo o eje problemático y cuáles son los resultados críticos y analíticos que emergen desde ahí. En ese sentido, entonces, es fundamental generar andamiajes sólidos de resultados de la investigación documental, poder utilizar distintas maneras de evidenciar estos andamiajes y estos propios resultados analíticos para, desde luego, poder definir cómo se ha construido ese campo de conocimiento y cuáles son los asuntos que emergen en términos de esa problematización inicialmente realizada. Y bueno, invitarlos a que puedan ver esta perspectiva, esta metodología como un escenario interesante y que les puede permitir también acercarse a otras formas de hacer la construcción metodológica y la investigación misma.